Si bien la mayoría conoce los principales tipos de aviones de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, quienes estuvieron detrás, los grandes ingenieros y diseñadores, son relativamente poco conocidos. Esta es la historia de los hombres que convirtieron a la Luftwaffe en una de las más desarrolladas fuerzas aéreas de su época. La más antigua de todas fue la empresa Junkers, fundada en 1895, antes incluso del primer vuelo de los hermanos Wright en 1903. Su fundador, Hugo Juncker, ingeniero prusiano experto en ingeniería mecánica, había ya patentado reguladores de presión, motores de gasóleo y calentadores antes del fin de siglo. En este sentido, Junkers fue el primer ingeniero en construir un túnel del viento, y gracias a él pudo investigar en cómo dar mayor rigidez a las alas del avión, hasta ese momento de tela y madera. Su oportunidad llegó en 1914. Una vez estalló la Primera Guerra Mundial, el gobierno le concedió prioridad para crear aviones de combate, desarrollando en 1915 el Junkers J-1, el primer avión del mundo completamente de metal. Este avión, considerado en su momento el mejor aparato de ataque a tierra, fue la base para el posterior desarrollo de la aviación militar alemana durante la Gran Guerra, en conjunción con la empresa Fokker, a la que el gobierno le obligó a fusionarse en 1917. Igualmente, en 1906 había patentado la utilización industrial del duraluminio, gracias al cual diseñó el primer caza del mundo de metal ligero en 1918, el Junkers DI. Aunque este caza entró muy tardíamente en producción, su diseño de ala baja fue esencial en el desarrollo de los posteriores cazas alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Diseño que, por cierto, fue copiado por ingenieros rusos y norteamericanos en el periodo de entreguerra para sus propios aviones. Tras la guerra, Junkers siguió desarrollando la aeronáutica y en 1920 creó el primer avión civil completamente de metal, el Junkers F-13, abajo en la imagen, a partir del cual desarrolló el famoso Junkers J-52 en 1932, profusamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como transporte multifuncional. Durante esta etapa, uno de sus principales ayudantes fue el ingeniero Hans Reisner, colega de Hugo Juncker en la Universidad de Aquisgrán, donde ambos eran profesores. Curiosamente, era de origen judío, motivo por el que tuvo que huir de Alemania en 1935. Otro amigo de Juncker, Adolf Detmann, también ingeniero y director de su compañía desde 1931, era además miembro del Partido Comunista. Fue arrestado y despedido en 1933. Probablemente estas amistades de Junkers influyeron en que los prototipos principales de cazas de la Luftwaffe fueran de otras compañías, a pesar de ser pionero en su desarrollo. En cualquier caso, Junkers recibió en 1934 el encargo de diseñar un avión de ataque a tierra, en competencia con las empresas Arado y Heinkel. Como resultado, ganó la competencia en 1936 diseñando el famoso Junkers Ju-87 o Stuka, que entró en producción en 1937 y que se convertiría en el principal avión táctico de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Junkers se benefició de la cancelación en 1937 del programa de bombarderos estratégicos, que hasta ese momento lideraba la empresa Heinkel y que daría lugar muy tardíamente al Heinkel 177. Todo esto explicaría por qué Junkers recibió el encargo, al mismo tiempo que desarrollaba el Stuka, de un bombardero de tipo medio que además fuera polivalente y pudiera utilizarse como caza pesado. El ingeniero Ernst Zindel, desde 1933 director de desarrollo y el principal ingeniero tras Hugo Junkers, fue el encargado de los planos y diseños de otro de los aparatos emblemáticos de esta empresa, el JU-88, que finalmente entró en producción en 1938. En efecto, el JU-88, con más de 16.000 unidades construidas hasta 1945, representaba exactamente el tipo de avión que demandaba el Ministerio del Aire, ya que conjugaba características como caza y bombardero medio, elementos que se consideraban esenciales para el desarrollo de las fuerzas terrestres. Aunque Junkers diseñó otros aviones, como el JU-188, otro bombardero medio polivalente,
Durante la guerra no pudo competir con otras empresas destinadas al diseño de cazas y otros tipos, probablemente porque Hugo Junkers nunca fue miembro del partido y murió en 1935 en permanentes disputas con Hermann Göring. La siguiente empresa, fundada en 1914 por el ingeniero Klaus Dornier, fue la Dornier, que se desarrolló a partir de 1923 cuando adquirió las antiguas instalaciones de la empresa Zeppelin. Originalmente se había especializado en hidroaviones, llegando incluso a asociarse con la General Motors a finales de los años 20. Esto hizo que quedara rezagado en la pugna con otras empresas a partir de 1933. Sin embargo, Goering necesitaba diversificar y encargó a Dornier el diseño de un nuevo bombardero ligero que pudiera ser utilizado también para tareas de reconocimiento, caza nocturno e incluso ataque al suelo. El resultado fue el famoso Dornier 17, apodado lápiz volador, que entró en producción en 1938. Este sería el principal aparato diseñado por Claude Dornier, que aunque competía con Junkers y Heinkel por un tipo similar, finalmente entró en producción masiva gracias al interés de Goering por disponer de varios tipos para misiones similares. Un caso especial fue el desarrollo de un caza pesado por Dornier en el que se produjo una intensa colaboración entre esta empresa y Junkers. En concreto, el ingeniero Heinrich Hertel, que había sido director técnico de Heinkel y uno de los principales ingenieros de Junkers, fue contratado por Dornier para ayudar en este proyecto. El resultado fue el Dornier 335, que se introdujo a finales de 1944 y que fue el caza de pistón más rápido de su época, con 760 km por hora de velocidad, gracias a su doble motor Dylan-Beth invertido con doble hélice. Sin embargo, solo se produjeron 37 unidades. La empresa Heinkel, fundada en 1922 por el ingeniero aeronáutico Ernst Heinkel, fue una de las más activas para la Luftwaffe, llegando a diseñar 19 tipos diferentes de aviones de guerra, de los que 12 entraron en producción. Durante el periodo de entreguerras, Heinkel había ya diseñado diversos tipos de aviones enteramente de metal para la aviación civil, en concreto el HE-70, que usaba motores BMW y que durante la guerra llegó a ser utilizado como bombardero. Sin embargo, la dura competencia, en especial con Junkers, llevó a Ernst a contratar en 1931 a los hermanos Siegfried y Walter Günther, ingenieros de élite que fueron decisivos en el diseño de los principales modelos de Heinkel. De hecho, Walter diseñó el primer tren de aterrizaje retráctil en Alemania para el HE-70 y posteriormente lo incorporó al que sería el más producido de los Heinkel, el bombardero HE-111, introducido en serie desde 1935. Igualmente, tanto estos ingenieros como el propio Heinkel diseñaron el primer caza de la nueva Luftwaffe, el HE-51, del que se produjeron 700 unidades desde 1934. Por supuesto, el desarrollo posterior de cazas más avanzados convirtieron a este aparato en el entrenador oficial de todos los futuros pilotos de combate. No obstante, el propio Heinkel se vio envuelto en disputas acerca del futuro bombardero pesado con Ernst Udet, que apoyaba al ingeniero, y Goering, que permanentemente se entrometía en el diseño y especificaciones del aparato. A causa de esto y problemas técnicos con el motor doble que introdujeron, el primer vuelo del H-177 no se hizo hasta noviembre de 1939. Sin embargo, y por increíble que parezca, Goering obligó al ingeniero a profundas modificaciones para que actuara como bombardero en picado, a pesar de sus 22 metros de largo y 17 toneladas de peso en vacío. Bajo amenazas de cancelar el proyecto totalmente e incluso trabajando en secreto sin conocimiento de Goering, finalmente pudo entrar muy tardíamente en producción en 1942, produciéndose algo más de 1.100 unidades. Focke-Wulf fue fundada en 1923 por Heinrich Focke y Georg Wulf y se centraron desde el principio en el desarrollo experimental, fruto de lo cual diseñaron el primer helicóptero completamente controlable, el FW-61 en 1936,
usando la licencia del autogiro del español Juan de la Cierva. Sin embargo, en 1931 llegó a la compañía el que sería su principal ingeniero, Kurt Tank, jefe del departamento de diseño hasta 1945 y verdadero artífice de sus principales aparatos. El más importante sin duda fue el legendario Focke-Wulf 190, introducido en 1941 y del que se fabricaron unas 20.000 unidades. Su principal innovación fue el motor radial BMW en contraposición del motor en línea del Bf-109, lo que le otorgaba más potencia. Además, su cabina más retrasada y con visión total lo hacía ideal para los pilotos, lo mismo que la idea del ingeniero de concentrar la refrigeración del motor por la parte frontal, mejorando sus prestaciones a grandes alturas. Otro diseño de Tank fue el TA-152, que lograba prestaciones muy parecidas al Dornier 335, pero sin la complejidad de la doble hélice gracias al motor Jumo de 2050 caballos de potencia. Messerschmitt fue la única compañía aeronáutica de titularidad pública, fundada a instancias de Goering en 1938. Aunque el origen de esta compañía era la empresa bávara de aviación, en la que el ingeniero Willy Messerschmitt era su director, no fue hasta la llegada de los nazis que se dio el verdadero salto cualitativo. Willy Messerschmitt se incorporó al partido y se convirtió rápidamente en el favorito de Milch, inspector general de la Luftwaffe, así como del propio Goering. Además, estos jerarcas no veían con buenos ojos la libertad de diseño de empresas como Junkers, Dornier y Heinkel, por lo que apostaron por Messerschmitt. Por supuesto, Willy Messerschmitt aprovechó la oportunidad diseñando, junto al ingeniero Robert Lauser, el famoso Bf-109, que con más de 33.000 unidades fue el avión más producido por el Tercer Reich. En competencia con el Heinkel H-112, que por cierto era más barato, robusto y con mejor visibilidad, el Bf-109 ganó el pulso gracias a que era 20 km por hora más rápido y era además el preferido del ministerio, mientras que los pilotos preferían el prototipo de Heinkel. Por otra parte, Goering propuso el desarrollo de un caza multipropósito para el que compitieron Focke-Wulf, Arado y Messerschmitt, venciendo Messerschmitt con el Bf-110 gracias al buen equilibrio encontrado entre velocidad, alcance y potencia de fuego. Por otra parte, el ingeniero de Heinkel, Hans von Ohain, fue el primero en diseñar tanto el motor a reacción como el primer prototipo de avión en el mismo, el Heinkel HA-178, que hizo su primer vuelo en agosto de 1939, aunque de manera independiente. Sin embargo, Willy Messerschmitt adoptó rápidamente el concepto y contrató a los ingenieros Woldemar Voigt y Robert Lusser para el desarrollo con el apoyo del propio ministerio. El resultado fue el famoso ME-262, que entró en producción desde el otoño de 1944. No obstante, los ingenieros de Messerschmitt tuvieron que modificar el proyecto original para adaptarlo a los requerimientos de Hitler, que prefería su uso como caza bombardero en vez de como caza puro, tal y como estaba diseñado originalmente. Aunque indudablemente Willy Messerschmitt incluyó novedosos conceptos y diseños en sus aviones, no es menos cierto que sin el apoyo del ministerio y su cercanía al partido, hubiera sido muy difícil que se hubiese convertido en el principal referente de la Luftwaffe durante la guerra. En definitiva, los diferentes ingenieros y empresas lograron éxitos indudables en el desarrollo técnico de aparatos para la Luftwaffe, sentando las bases para el dominio aéreo durante al menos 2 años. Sin embargo, la multiplicidad de empresas, las luchas de poder y la tendencia a desarrollar muchos tipos, en total más de 100 tipos diferentes, anularon la ventaja inicial y pusieron en entredicho la famosa eficacia alemana.